cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gusto saludarles otra vez y estar con ustedes para compartir el estudio de la Biblia, palabra de Dios. Les habla su hermano en Cristo, Lemuel La Rosa. En pocos instantes estará con nosotros Samuel Montoya para la explicación del pasaje elegido para la jornada de hoy. Seguimos avanzando en el estudio bíblico del libro de Malaquías, Antiguo Testamento de la Biblia. Tenga su Biblia abierta, las notas y bosquejos junto a su Biblia, algo con que anotar, notas y comentarios adicionales que escuchará en la exposición del capítulo 2, versos 1 hasta el 9 de Malaquías. Repito, Malaquías, capítulo 2, versos 1 hasta el 9, será el contenido del análisis bíblico de hoy. Mientras usted está aprontando su Biblia, buscando las notas y bosquejos que le ayudarán a profundizar el texto bíblico y ponerse cómodo para estudiar juntos la Biblia, quiero leerle este correo electrónico que nos llegó de una persona que vive en San Marcos, Guatemala, y que dice así: es un gusto poder saludarles en nombre del Dios Todopoderoso y decirles que me beneficio noche tras noche al escuchar su programa en Radio Cultural TGN. Dios me ha hecho más fuerte, espiritualmente y en todo sentido. He escuchado que ustedes facilitan las notas y bosquejos y para mí sería un honor poder recibir este material. Mi nombre es Danelia Zapata Trejos. Vivo en la aldea San Jerónimo, el Tumbador, San Marcos, Guatemala. Espero que Dios conceda que este mensaje le llegue a ustedes y así luego tener ese tesoro de las notas y bosquejos que tanto anhelo recibir. Que Dios les multiplique sus fuerzas y que sigan adelante. Le estamos enviando, Danelia Zapata Trejos, el material que usted nos ha solicitado. Vacilé un poco en el nombre, pensando que podría estar mal escrito, pero sí, en su correo electrónico usted firma como Danelia Zapata Trejos. Bueno, Danelia, mucho gusto de haber recibido su correo, mucho gusto de conocerle a través de Internet, y aquí estamos listos para enviarle las notas y bosquejos que usted nos ha pedido. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles, California. Nos escribió Carlos Jiménez y dice: gracias por participar con nosotros de estos programas. Y gracias por estar en los detalles de cada uno de nuestros correos y cartas. Su ministerio es mundial y sin embargo se ocupan de algunos detalles de la audiencia. Gracias por poder saber que nos tienen en cuenta. Les escucho habitualmente por Radio Nueva Vida a las 9 de la mañana, por la frecuencia del 90.3. Yo soy un chofer
de la compañía de jardinería y también enseño la Biblia. Y yo necesito, para poder enseñar a otros, yo mismo necesito ese alimento. Por eso no me pierdo ninguno de sus programas. Es alimento para mi alma. Gracias por enviarme las notas y bosquejos. Saluda atentamente Carlos H. Jiménez desde Los Ángeles, California. Bueno, un último favor. Mándeme la dirección exacta para mandar mi ofrenda y también yo ser parte de la bendición de ese poderoso ministerio. Saludos a todo el equipo que compone este programa a través de la Biblia. Gracias, Carlos Jiménez de California, por su correo electrónico. Apreciamos mucho su apoyo y su interés. Le estamos enviando todo lo que usted nos ha solicitado. Leo otro correo electrónico. Dice, es difícil comparar el ministerio de A Través de la Biblia. Todo ha sido tan bien para mi vida. Mi nombre es Óscar Campos Lima y los escucho en San Salvador, en medio de la programación de Radio Progreso. Ahora soy un hombre de 40 años y mi hijo también disfruta de las enseñanzas y explicaciones que ustedes con mucha unción del Señor dan a través de la radio. Yo vivo en el residencial Cumbres de Santa Tecla, Avenida San Francisco, y por favor envíenme las notas y bosquejos. Desde El Salvador les saluda muy atentamente un fiel oyente de este programa, Óscar Campos Lima. Bien, muchas gracias, Óscar de El Salvador, por este atento correo electrónico. Y a todos ustedes les animo para que nos escriban a la dirección que siempre damos al finalizar cada uno de estos estudios bíblicos de hoy. Antes de entrar al análisis de hoy en Malaquías 2, del 1 al 9, ¿qué le parece si nos encomendamos en las buenas manos de Dios? Señor, en este momento pedimos que tú nos des sabiduría espiritual, celestial, para entender tu palabra. Gracias, oh Dios, que nos permites en este momento estudiar la Biblia a través de este medio de comunicación. Abre nuestra mente y corazón para que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Y danos tus fuerzas para que podamos llevar a la práctica lo que hemos de aprender. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Malaquías. Y nos encontramos estudiando una sección en particular que está dirigida a los sacerdotes. Sin embargo, allá en el capítulo 1, versículo 6, el mensaje estaba dirigido a los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo. Allí Dios dijo, «Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre». Y ahora en esta sección en el capítulo 2, versículo 1, dice, «Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento». Y continúa diciendo en el versículo 2, «Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón». Es decir, que el pecado principal de los sacerdotes era que ellos despreciaban el nombre de Dios. Y en segundo lugar, ellos desobedecían a Dios. Estaban en desobediencia para con Dios. Ahora ellos estaban despreciando su nombre, y ya tratamos con esto bastante en nuestro programa anterior, pero en realidad no le hemos dado bastante énfasis aquí. Hemos mencionado esos animales enfermos que ellos traían y ofrecían como sacrificio a Dios. La verdadera condenación de eso no era el valor del sacrificio, no era porque ellos estuvieran dando algo a Dios que no tuviera valor. Él les estaba diciendo esto y les reprochaba esto porque no estaban andando como debían. Más adelante vamos a encontrar esto y Él les hará una pregunta muy directa. La pregunta es esta: ¿robará el hombre a Dios? Y vamos a hablar en cuanto al diezmo y en cuanto a nuestra relación con Dios hoy, según es expresada en nuestra forma de dar.
Pero aquí, el énfasis no es en el valor de la ofrenda, sino en realidad en el carácter de la ofrenda. La ofrenda o sacrificio se hacía sobre el altar. Cuando estudiamos allá el libro de Levítico, vimos allí 5 grandes sacrificios que se mencionan, y cada uno de ellos señalaba al Señor Jesucristo. Y lo que creemos nosotros, que es más impresionante de todo esto, es el carácter de la ofrenda. Cada ofrenda tiene que representar a aquel que viene, si era santo, manso, sin mancha, apartado de pecado, quien era perfecto, quien tenía que serlo. Y señalaba hacia aquel que era el Hijo de Dios. Hasta las ofrendas que no son de olor suave señalaban hacia eso. Ahora, la forma en que ellos estaban despreciando el nombre de Dios es que ofrecían a Dios un sacrificio de un animal enfermo, un animal que no era perfecto. Y eso no señalaba hacia el Señor Jesucristo. Es lo mismo que ocurre hoy cuando hacen algo demasiado grande en cuanto al Señor Jesucristo, como esa producción cinematográfica que hizo Hollywood en 1973 con el título de Jesucristo Superestrella, que no fue otra cosa sino una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Es verdad que el mundo no puede olvidarle, pero ellos no piensan correctamente en cuanto a Él. Y hasta cuando uno llega a pensar correctamente en cuanto a Él, uno está equivocado en cuanto a todo lo demás, porque es tan importante. Y cuando nosotros no pensamos correctamente en cuanto al Señor Jesucristo, le menospreciamos. Y Él ha sido menospreciado en los libros y en obras teatrales y aún desde el púlpito liberal. Ellos están despreciando el nombre de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy se escucha hablar de manera ligera como quienes dicen, me lo hizo hacer el diablo. Bueno, amigo oyente, fue usted quien tuvo esa vieja y maligna naturaleza. El diablo no le empujó a usted a hacerlo. Otros piensan que Dios les castigará. Dios no está corriendo detrás de la gente tratando de castigarles como el padre castiga a sus hijos. Él no está haciendo eso. Y amigo oyente, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y Él castiga el pecado, y Él va a juzgar el pecado. A Él se le llama el Dios terrible. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que Él inspira reverencia. Él es un Dios reverendo, que debe ser respetado, y tiene que ser alabado, adorado. Él tiene que ser glorificado. En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, se presentó por la televisión una ópera de rock and roll, y creemos que era como una misa, y no era otra cosa sino alabanzas a Dios. Algunos dicen que la misa ya no tiene mayor significado. Bueno, no interesa si lo tiene o no. Lo importante en esto es que era pura alabanza a Dios. En el día de hoy no tenemos mucha pura alabanza a Dios, aun en las iglesias llamadas fundamentales. Y eso es lo que sucede. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es una condenación de la iglesia, y todos los creyentes son sacerdotes en el presente. Así es que esto es un verdadero mensaje para nosotros en esta hora presente. Ahora aquí tenemos desobediencia. En el versículo 1 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y veamos lo que nos dice ahora el versículo 3. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, en esa época en particular ellos estaban teniendo cosechas abundantes. Y usted recuerda que los sacerdotes recibían un diezmo de la cosecha, ya sea trigo o la cebada, o en el tiempo de verano eran las viñas, 1/10 parte era dada al Señor. Y Dios dice, yo os dañaré la sementera. Ustedes no recibirán el diezmo que han estado recibiendo. La provisión abundante de ustedes ya se acaba. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Debemos recordar que se daba a los sacerdotes todas las entrañas de los sacrificios, hasta los intestinos se les daba a ellos. Y por supuesto, el estiércol estaba allí. Todo eso era rechazado, eso nunca podía ser ofrecido como sacrificio. Por tanto, Dios está diciendo que iba a echar al rostro de ellos el estiércol. Y amigo oyente, este es un lenguaje bastante corriente y claro. Dios dice, yo voy a frotar sus narices en eso. Y cuando suceda eso, ustedes no servirán en mi altar. ¿Por qué? Porque no puede acercarse allí ninguna cosa inmunda. Y ustedes van a estar inmundos cuando eso tenga lugar. Amigo oyente, el lenguaje que Dios utiliza aquí es bastante fuerte, por cierto. Luego dice, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es decir que ya no van a poder servir allí más.
Y el versículo 4 continúa diciendo, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a echar una mirada a este pacto con Leví. Primero tenemos los versículos 5 y 6 de este capítulo 2 de Malaquías. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Veamos ahora la razón por la cual Dios eligió a la tribu de Leví. Si vamos a la historia, podemos ver que Leví era uno de los hijos de Jacob. Usted nunca elegiría a este hombre porque él nunca hizo nada para recomendarse a sí mismo ante Dios. Y cuando Jacob moría, usted recordará que él llamó a sus 12 hijos a que le rodearan al lado de su cama, y declaró profecías en cuanto a cada uno de ellos. Y puso a Simeón y Leví juntos. En Génesis 49, versículos 5 y 6, leemos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Ellos pensaban que la razón de ellos era justificada porque se debía a lo que ocurrió a su hermana, pero ellos eran asesinos. Y es sorprendente ver que Dios les eligiera. Ahora, en el versículo 7 del mismo capítulo 49 de Génesis leemos, Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ahora, ¿cómo esparcirá a Leví? Bueno, llegarían a ser la tribu sacerdotal. ¿Y cómo pueden ser la tribu sacerdotal cuando Leví era tal clase de persona, un asesino? Sin embargo, Dios eligió a su tribu. Bueno, después de eso, de este hombre, vino una de las tribus de Israel. Ahora, cuando uno llega a la época de Moisés, se encuentra con algo completamente diferente. Moisés ahora, en su lecho de muerte, reúne a las tribus a su alrededor, y lo que en el momento de la muerte de Jacob eran solamente 12 hombres, ahora probablemente son 1,000,000 o más alrededor de Moisés. Y él estaba dando una profecía a cada uno de ellos. Esto lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 33, versículos 8 al 11, y allí leemos, A Leví dijo, Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Dios hace de ellos la tribu sacerdotal para enseñar a Israel la ley de Dios. Eso es lo que dijo, y continúa, pondrán el incienso delante de ti. O sea que ellos ofrecerán una oración por los hijos de Israel. Y sigue, y el holocausto sobre tu altar, y ese sacrificio señala hacia Cristo. Luego dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Este es el pacto que Dios hizo con Leví. Él tiene que enseñarle a Israel. Tiene que servirle en el altar, ofrecer incienso, oración y ofrecer el holocausto sobre el altar, aquello que señala hacia Cristo. Eso era al principio. Pero ¿qué pasó después del regreso? Bueno, Él está dispuesto a cerrar sus ojos ante aquellos animales enfermos. Él está despreciando el nombre de Dios. Está desobedeciendo a Dios y, por tanto, ¿cómo puede enseñar la palabra de Dios a la gente? Eso es lo que Dios está diciendo. ¡Qué cambio el que ha tenido lugar! Después de 70 años de cautividad, Leví no ha aprendido su lección. Y en el versículo 5 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Él le temía a Dios, pero esta gente no le temía. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Él enseñó la verdad de Dios. Pero estos sacerdotes en esta ocasión no estaban enseñando la verdad de Dios. Ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios en lugar de enseñarlos y cumplirlos. Y eso es lo que Dios está diciendo ahora. Y en el versículo 6 Dios dice, En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, Él fue un buen ejemplo para esta gente. Pero ahora ha ocurrido un gran cambio.
Y esta es una aplicación para el presente, amigo oyente. Nosotros no estamos sirviendo a Dios hasta cuando aprendamos a darle reverencia a su nombre y a no despreciar su nombre. Esto quiere decir que debemos elevar a Cristo. Él dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Sigamos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Malaquías. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí nuevamente tenemos esta palabra mensajero o ángel. Y Leví o los sacerdotes deben ser los mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, veremos allí el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Con quién está hablando allí? Con el líder de ese lugar, aquel que está enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Resumiendo esto entonces, permítanos presentar nuestra interpretación. Creemos que la obligación única del pastor de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia de la iglesia, que hace de él un hombre de relaciones públicas, que va de un lado para otro, dedicando su tiempo a la administración, cuando debería estar estudiando y enseñando la palabra de Dios. No nos sorprende, pues, ver la situación de las iglesias cuando están en cosas así. En cierta ocasión, un diácono llamó a un pastor anciano, ya jubilado, criticando a su propio pastor de su iglesia, diciendo que pasaba demasiado tiempo estudiando, que no administraba la iglesia para nada. El pastor anciano le preguntó si él era un diácono, y él respondió que sí. Entonces, ¿ha visitado usted a los enfermos? Respondió que no, porque estaba muy ocupado. El pastor le dijo entonces que esa era su tarea. La tarea del diácono es la de visitar a los enfermos. Ellos tienen que estar a cargo de la administración de la iglesia. Esa no es la tarea del pastor. La tarea del pastor es la de enseñar la palabra de Dios. Ahora, si él no está enseñando la palabra de Dios cuando sube al púlpito, esa entonces es otra historia. Pero si él está dedicando su tiempo a estudiar y a predicar la palabra de Dios, entonces eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted recuerda, amigo oyente, a los apóstoles primitivos. Había viudas de los judíos helénicos, y eran aquellos que eran nativos de ese lugar, y estaban discutiendo en cuanto a la distribución de las ofrendas, y presentaron eso a los apóstoles. Y ellos hicieron un trabajo maravilloso. Dijeron, ustedes nombren diáconos, y nosotros nos dedicaremos a estudiar la palabra de Dios. Y eso es importante, amigo oyente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que él se encontraba en una posición de privilegio porque había terminado su ministerio dentro de la iglesia. Ahora se podía inclinar ante los demás predicadores con mucha ventaja y le daba gracias al Señor por no haber tenido que llevar a cabo la tarea que tenía antes. No tenía que ver con la administración, sino que dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar la palabra de Dios mucho más que antes, y le daba gracias a Dios por ello. Y si hubiera tenido que regresar al ministerio, decía, pasaría más tiempo que antes estudiando la palabra de Dios. Y amigo oyente, ese es el trabajo del pastor, del Leví, y eso era lo que no estaba haciendo esta gente, estos sacerdotes. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ustedes no están enseñando la palabra como deberían hacerlo. Y el versículo 9 continúa, Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Hubo un día cuando a los ministros se les escuchaba en esa tierra, pero ese día ha pasado ya. Ahora solo el liberal tiene voto en la televisión, y gracias a Dios que no han monopolizado la radio, y todavía quedan algunas voces buenas en la televisión, pero en la mayoría de los casos siempre se le pide a un liberal que vaya allí. ¿Por qué? Bueno, Dios dijo que eso sucedería cuando el ministerio, es decir, los ministros, no presentan la palabra de Dios. Ahora, a partir del versículo 10, tenemos algo diferente. Aquí Malaquías no está hablando ya más a los sacerdotes, sino a la gente. Él está hablando con el pueblo, y les está hablando en cuanto a un pecado que han cometido cuando regresaron a esa tierra. Y hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa en cuanto al divorcio. Y creemos que nos estamos metiendo aquí en aguas peligrosas. Pero seguramente usted querrá escuchar el siguiente programa también. Le invitamos, por tanto, a sintonizarnos.
Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 2 de Malaquías y se familiarice con su contenido. Será entonces, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265, 2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.